A propósito de temas políticos electorales, mire, se llevó a cabo un reordenamiento, hubo una modificación en este esquema del mapa electoral, al menos de distritaciones federales. Vamos a platicar de esto con el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral. Le agradecemos mucho que nos permita hablar con usted, Nery Ruiz Arbizu. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Marcelo. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, presidente, por permitirnos platicar con usted este tema, la creación de distritos electorales indígenas en Sonora. Primero, decirle que desde el 2021 sí. Se estaba trabajando en este tema de la distritación y ello derivado del nuevo censo de población del 2020, que llevó a que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tuviéramos que trabajar en ese tema de una nueva distritación. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con buscar una nueva configuración de los distritos manteniendo un equilibrio poblacional. ¿Y qué dio como resultado? Fíjense que desde el 2021, en agosto, fue cuando dio inicio a través de un acuerdo que se emite en donde empezó a detonarse ese tema de la distritación y nos llevó a que durante el año 2022, en abril, se hiciera un primer escenario que se le llama, es decir, es un primer saque de cómo se pretendía quedaran los distritos en la entidad. Y partimos de un hecho, de que tenemos 21 distritos electorales locales aquí en la entidad en Sonora. Entonces, habría que hacer un ejercicio para dividir conforme a la población, que en ese entonces del censo eran 2.944.840 personas, entre los 21 distritos electorales. Y eso nos llevó a que en abril del 2022 se hiciera un primer escenario, que dio como resultado, digamos, un ejercicio en el cual después los partidos políticos, pero también las etnias de la entidad, tuvieran voz y voto, es decir, pudieran ellos opinar y participar junto con el Instituto Estatal Electoral para proponer modificaciones. Al final, en agosto, se hizo un segundo escenario y en septiembre se dio el tercer escenario, es decir, al final, después de observaciones de partidos políticos, de la ciudadanía, del Instituto Estatal Electoral, pero sobre todo de las etnias, dio como resultado un escenario en donde, como le señalaba, los 21 distritos fueron reacomodados. Y al final las novedades son varias, pero esencialmente es que hoy en el estado de Sonora tenemos 3 distritos electorales que cuentan con, digamos, una adscripción indígena. ¿Y esto qué significa? Que en los 3 distritos del sur de Sonora, en Echojoa, Navojoa y Huatabanco, va a haber que postular a personas de descendencia étnica o de origen étnico, en donde tanto los partidos políticos como las candidaturas independientes tendrán que postular personas que tengan descendencia étnica. Cada partido, coalición, tendrá que postular a personas con descendencia étnica, entonces. Y aquí a lo mejor me salto muchas cosas, ¿no? En este tema, presidente Nery Ruiz, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, ¿cómo se determina quién tiene descendencia étnica? Hay un acuerdo que se emitió tanto en el Instituto Nacional Electoral y que fue derivado de consultas con las comunidades indígenas, en donde se llega a un término que es muy técnico, digamos, pero que se llama autoadscripción calificada. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que no nada más el solo hecho de señalar o de mencionar que yo soy de origen étnico es suficiente, sino que corresponderán a las autoridades electorales, en este caso el Instituto Estatal Electoral en el ámbito de las elecciones locales, o al INE dentro de las elecciones federales, el validar que las personas, sean hombre o mujer, de origen étnico, cuente con una serie de características, no nada más el hecho de señalar o decir o manifestar soy de origen étnico, sino que deberá acreditar una serie de hechos y estar sustentado también por las autoridades étnicas, las autoridades originarias, le vamos a llamar, de las comunidades indígenas. Entonces, serán una serie de requisitos que tendrán que cumplir y no simple y sencillamente el hecho de señalarlo. Sí, y me imagino que deberán postular al titular y al suplente con esa descendencia, ¿no? Que sean calificados. Definitivamente eso porque ya está luego, superado. pues ya ven los Juanitos, ¿se acuerdan, no? Ya quítate y se pone el otro, ¿no? Evitar esas cosas, ¿no? Sí, definitivamente eso ya está superado y tanto el propietario o propietaria y las suplentes y suplentes
deberán de ser del origen étnico, sí, pertenecer a las comunidades, en el caso del sur de Sonora, las comunidades indígenas del sur de Sonora. que estén debidamente representadas pues las etnias con esa descendencia, y no nada más basta decir yo, mi abuelito, y sí yo soy, pero pues nunca tener ese arraigo también, ¿no? No sé si eso se vaya a tomar en cuenta, presidente. Sí, definitivamente, mire, tendrán que ver muchas cuestiones ahora para poder acreditar el origen étnico, y no es nada más pertenecer a la comunidad, el hecho de Sí. ser residente en ella, sino tiene que ver también con la lengua. Por ejemplo, el uso de la lengua materna, como se le llama, tendrán que acreditarlo, y sobre todo Sí. hay un concepto ahí que digo, nos corresponderá a las autoridades el definir cómo verificarlo, pero tiene que ver con la pertenencia a la comunidad, es decir, Sí. que sea activo en la comunidad, que haya realizado actividades, que se puedan acreditar estas actividades en la comunidad. Es decir, básicamente lo que ya se resolvió tanto en tribunales como en el Instituto Nacional Electoral es que las Sí. personas que vengan de esas comunidades no sean improvisados, digamos, o no se puedan generar de manera espontánea. Sí. Por eso es importante que nosotros cumplamos con esa obligación de verificar que esas personas, sean hombre o mujer, pertenezcan a las comunidades y acrediten ciertos requisitos que ya están en un acuerdo del Instituto Nacional Electoral y que nosotros tendremos que aplicar. Sí, presidente Neri Ruiz Arbizu, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, ¿qué diferencias o qué hallazgos hubo que no se hizo lo mismo con distritos, por ejemplo, el de Guaymas o el de alguno de los de Cajeme, y darle su espacio a la tribu yaqui también? Mire, derivado del mismo censo de población, hay diversas informaciones que se generan, y una de ellas tiene que ver no nada más con la cantidad total de población que conforman un municipio, sino también el origen étnico. Y aquí hay un criterio tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en las leyes locales, en donde señala que para poder conformar un distrito étnico o indígena, tendrá que ser por lo menos el 40% de la población perteneciente a las etnias. Y es aquí donde el censo mismo nos decía que en los casos, por ejemplo, de Huatabampo, Chojoa y Navojoa, más del 40% de la población de esos distritos pertenecía a las comunidades étnicas de la entidad. Entonces, sí, ese es el criterio jurídico, pero también es la razón del por qué. Y deriva, y le pongo un ejemplo, deriva de la misma población, de la misma información del censo de población, que tenemos en el estado, en donde, sí, le pongo el ejemplo, manejaba el censo de población aquí de Sonora, que había 414,253 personas pertenecientes a etnias en la entidad, y por decirle, el municipio con mayor proporción o porcentaje de población étnica era Chojoa con el 80.59%, Huatabampo con un 65%, y ese es el criterio por ejemplo, sí, en Navojoa era el 44.75%, entonces esa fue la razón que se tomó el sustento jurídico para poder definir que esos distritos deberían de ser pertenecientes a etnias de la entidad. Bien, entonces en la próxima legislatura local, la 2024-2027, tendremos al menos 3 diputaciones o 3 diputados o diputadas emanadas o pertenecientes a la tribu Mayo. La tribu Mayo especialmente, sí. También en el caso, por ejemplo, de Álamos, existen los guarijíos, entonces digo, sí, existen también opciones ahí. Pero sí decirte también, Marcelo, que ese es el principal cambio que sufrió la distritación a nivel estatal, pero también que mantiene Hermosillo 6 distritos electorales, en el caso de Nogales mantiene 2, Cajeme mantiene 3, y otra de las novedades tiene que ver con la fragmentación, digamos, del anterior o actual distrito 18. El distrito electoral número 18 tenía su cabecera en Santana, sí, que abarcaba desde Santana hasta La Colorada, hasta Bavispe, y luego se venía técnicamente a Zaguaripa y Yécora. Geográficamente muy raro. 34 municipios, sí, muy grande. Hoy fue fragmentado en 3 partes y nace un nuevo distrito en Agua Prieta, que esa es parte de la fragmentación,
y Agua Prieta hacia el sur toma todo lo que es la Sierra Alta y la Sierra Baja, como se le llama, y llega hasta Moctezuma y abarca todo lo que son las comunidades de Nacosari, tiene que ver con Fronteras, Cumpas, y luego se va al río, a la Sierra Alta, en donde ya está Granados, Hidalgo, Guasabas, Bacadé, Huachi, también están Huachinera, y se encuentra entre Bacerac y Baviste, más Agua Prieta. Eso es lo que conforma el distrito. Y después se hizo parte del nuevo distrito, que es el 18 actualmente, ya con la nueva distritación, tiene que ver con la cabecera en Cananea. Queda la cabecera en Cananea, pasa de Santa Ana a Cananea, y es todo el río Sonora, incluyendo Magdalena de Quino, incluyendo la misma Cananea, y se va hasta la Colorada, y ese es el distrito, digamos, todo el río Sonora, más lo que tiene que ver con los municipios de Magdalena, y ahí se conforma un nuevo distrito. Y el restante de los municipios del distrito 18 pasa al sur de Sonora, exactamente al municipio de Guatabampo, el distrito de Guatabampo. Entonces, esas son las novedades que hay con la distritación. Con la redistritación. Le agradezco mucho, presidente Nery Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, que hayamos podido conversar esta mañana. Muy amable. Marcelo, pues muchas gracias, y comentarles que toda la información, los mapas y los datos específicos de la nueva distritación se encuentran disponibles en la página del instituto, que es www.iesonora.org.mx. Muy bien, gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa, ya volvemos.